del RUPE. Nos explicó también lo de cómo cargar los ítems cuando es por lote, por ítem, cómo tenemos que ir agrupando, cómo se genera el RUPE, para qué sirve el RUPE, el contenido del RUPE y cómo facilita el proveedor, Lisa. Excelente, gracias Jenny. ¿Alguien más? Ok, aprovecharemos el tiempo. Les voy a agrupar según la lista que tengo para empezar a trabajar. Muchos ya han empezado a revisar, que me parece muy bien. Hoy día, por lo menos, van a exponer entre 2 o 3 grupos, por lo menos, ¿sí? Por lo menos 2 van a exponer, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar una media hora para afinar, para presentar, y les voy a decir quiénes van a presentar. Hoy día van a presentar el formulario PAC y el formulario 170, ¿sí? Y si nos da tiempo, vamos a presentar el formulario de ampliación. Vale decir que hoy día van a exponer el grupo de obras, el grupo de bienes, equipos de computación, en su fija, y posiblemente el grupo de consultoría, ¿sí? Entonces, de todas maneras, no significa que los otros grupos que como hoy día no van a exponer, no trabajen. Lo que yo pretendo es que ustedes hagan una buena presentación y esta presentación en plenaria no solamente sirva para la calificación correspondiente, sino para mostrar, para enseñar, para que, como si ustedes fueran docentes a los otros compañeros, colegas, de qué se trata el formulario PAC, de qué se trata el formulario 170, qué contenido de la información tiene. Así que manos a la obra. Es decir, ahorita ya estamos menos 20 va a ser. Entonces hasta las 8:10 vamos a trabajar en grupos, y a partir de las 8:15 más o menos ya vamos a entrar en plenaria, ¿sí? Entonces, manos a la obra. Me van a aguantar un ratito y yo voy armando los grupos de acuerdo a lo que nos hemos establecido, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, ¿podría pedir al ingeniero del soporte técnico que pueda habilitar para compartir pantalla para fin de realizar la exposición? Claro que sí, claro que sí. Y bien que dice ahora, a efectos de que no tengan ese percance, incluso yo voy a, si tengo habilitado, yo voy a verificar que sea como corresponde, ¿sí? Voy a renombrar, aquí va a ser bienes, computación, aquí va a ser ¿dónde está? Obras. Aquí va a ser consultoría.
Si todavía no estamos hablando, estoy conformando los grupos. Aguánteme 2 minutitos y empezamos. 2 minutos y estoy terminando de conformar los grupos, por favor. Bien, estimados, ya he conformado los grupos y los que recién se han ido incorporando me van a decir a qué grupo pertenecen para que les vaya incorporando, ¿sí? Entonces, vamos trabajando, ya les decía, tenemos hasta las 8:15, 8:20 a más tardar para hacer la presentación
de lo que va a ser el formulario que ustedes les ha tocado, ¿sí? Lo que quiero es que muestren qué contenidos van a tener. Vayan trabajando, estimados, y a ver, ¿quién no todavía? ¿Quién ha entrado recién? Claudia Ross. Estimada Claudia, ¿usted está en qué grupo? Perdón, de llantas. Muy bien. Ya está. De esa, Elena, usted está en Buenas consultoría. noches, consultoría. Muy bien. Ibar Aguilar está en equipos de computación. Sí. Ya está. Karina Pamela Ramayo. En consultoría, por favor, licenciado. Muy bien. Roberto Alfaro Guzmán. Roberto Guzmán. Vanessa Barrientos. Vanessa, ¿en qué está usted? Barrientos. Vanessa, ¿está en seguro? Sí, En seguro. seguro. Muy bien. Listo, ¿quién falta?
Estimados colegas, ahora sí, vamos cómo han excelentemente hecho su presentación. El primer grupo que va a compartir la presentación es el grupo relativo al formulario PAC. Por favor, sean tan gentil, se han organizado quién va a presentar, ya hice quiénes yo van a esta presentar. mañana. Tienen la palabra, por favor. Adelante. No, yo ya hice. A mí no me sacan. No, vida, yo he hecho ya. Jenny, tu micrófono. Licenciado, hemos preparado una presentación conjunta. Vamos a intervenir los 6 integrantes del grupo. Excelente. Entonces, ¿ya puedo compartir la pantalla? Sí, por favor, estimado Dante. ¿Se ve las diapositivas? Sí. Sí, sí. Por favor, todos los demás colegas presten atención porque es parte del módulo, así que incluso los que quieran participar, bienvenidos. Los integrantes del grupo, si quieren decir cuál va a ser la pregunta de examen, no hay problema, yo lo voy a anotar. Así que ahora la palabra es de ustedes y todos los demás, por favor, su atención, por favor. Adelante, cuando gusten. Y bien, licenciado, compañeros, tengan muy buenas noches. A nosotros nos ha tocado al grupo de BC Obras exponer el tema del formulario PAC. Los integrantes son los siguientes: Arroyo Alemán Walter, González López Elba Verónica, Nolasco Mogro Justino Daniel, Soto Jiménez Dante Ismael, Zulca Toro Justo y Terrazas Montero Laura Anaí. Bien, vamos a empezar con la exposición. En este caso, como la pregunta indica, ¿qué es el PAC? El PAC es un instrumento de planificación donde la entidad publica, programa las contrataciones de una gestión en función de su POA y presupuesto. Eso nos indica en el artículo 5 del Decreto Supremo 181. Por favor. ¿Qué se registra en el PAC? De acuerdo al artículo 5 y 45 del Decreto Supremo 181, indica que se registra y programa las contrataciones al inicio de cada gestión en función a su POA y presupuesto, debiendo ser publicado con carácter obligatorio en el SICOES. ¿Dónde debe ser difundido el PAC? Obviamente tiene que ser publicado en el SICOES. De la misma forma, en la mesa de partes. ¿Qué es la mesa de partes? Es el área de la entidad responsable de la atención al ciudadano. ¿No? Puede ser una ventanilla, una pizarra donde puede estar la información. Para continuar, voy a pasar a mi compañera, por favor. ¿Cuándo se elabora el PAC? Nuevamente citando lo que dice el Decreto Supremo 0181 en su artículo 45, el PAC tiene que ser elaborado al inicio de cada gestión en un taller organizado por la unidad administrativa de la entidad pública en el que se participará. La siguiente.
Los responsables de la elaboración del PAC, como ya mencionamos, obligatoriamente tiene que ser la unidad administrativa de dicha entidad pública, pero también en conjunto con las unidades solicitantes. Compañero. Perdón. Buenas noches. Continuando con la exposición, ¿a partir de qué cuantías se registran las contrataciones en el PAC? Las contrataciones mayores a 20.000 bolivianos deben registrarse de manera obligatoria en el programa anual de contrataciones de todas las entidades públicas, independientemente de la fuente del origen de los recursos. ¿Cuál es el plazo de registro del PAC? El PAC debe registrarse al inicio, antes del primer proceso de contratación de la gestión, es decir, al inicio de cada gestión, y de manera previa al proceso de contratación cuando existan ajustes al PAC o modificaciones. Condiciones particulares del PAC. No corresponde el registro del PAC de las contrataciones por desastre y o emergencia de acuerdo a los artículos 65 y 72 de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios establecidos en el artículo 181. Los ajustes del PAC deben ser registrados en el SICOES cada vez que se realice un ajuste al mismo. No se puede realizar ninguna publicación en el SICOES si no está registrado en el PAC. Siguiente. Un PAC puede ser ajustado o modificado, sí, pero solo en estas ocasiones. Cuando el plan operativo anual o el presupuesto sea reformulado y a su vez cuando la entidad de una manera justificada requiera reprogramar sus contrataciones. Ahora debemos aprender o ver que todos los registros realizados después del PAC inicial son ya considerados ajustes del PAC y que todos estos deben estar previamente justificados. Y ya una vez realizado esto, el PAC ajustado tiene que ser publicado en el SICOES y en la mesa de partes. Siguiente. Dante, siguiente diapositiva, por favor. Sí. Dante. También queremos mostrarles cómo registra la entidad estas modificaciones al PAC. ¿No? Ingresando a la página del SICOES con el usuario correspondiente a cada usuario que registra, debemos ingresar a al link que dice, al primero que dice cargado del PAC. No puedo leer muy bien. Dice Form PAC, Programa Anual de Contratación. Inmediatamente ingresando ahí nos despliega una pantalla donde nos muestra que el Programa Anual de Contrataciones, la entidad y la gestión. Y tenemos otra fila que nos dice la causa del reformulado al PAC inicial. Entonces, si uno aprieta, inmediatamente le despliega las siguientes opciones. Le despliega la reformulación al POA, por reformulación al POA, por reformulación al presupuesto o reprogramación de contrataciones excepcionales. Entonces, cada uno tiene que escoger cuál de estas son las opciones por las cuales se está reformulando el PAC. Por lo general, es por reformulación
del presupuesto. Entonces, inmediatamente uno aprieta la reformulación de presupuesto y nos despliega. Dante, por favor, la siguiente. Ahora sí, nos despliega esta pantalla donde tenemos que registrar la modalidad de la contratación. Seleccionando esta, luego nos sale el tipo de contratación. La siguiente, por favor, Dante. Dante. ¿Aló, Dante? Bueno. Si nos fijamos, tenemos la modalidad y si uno despliega, nos muestra los tipos de modalidad de contratación. Si es una contratación menor, si es una licitación pública, una contratación por excepción, apoyo a la producción y empleo hasta 200,000, mayor a 200,000, si es contratación directa u otras modalidades. Después tenemos que pasar a registrar el tipo de contratación. No sé qué pasó a Dante, se le salió la... ¿Aló, Dante? ¿Alguien le puede hablar a Dante? Creo que se salió. Sí, tratar de... ¿Le podemos pasar a usted, licenciado, la presentación para que la pueda colgar? Claro que sí. Entre tanto, hasta acá, ¿alguna pregunta de algún participante que quiera formular al grupo? Cualquier consulta, bienvenida, por favor. Si alguien quiere preguntar algo. Está todo claro, al parecer, ¿no? Y realmente buena presentación. Licen, ahí me queda una duda, ¿no? Acerca de esto del PAC. Cuando nosotros inscribimos el PAC inicial, bueno, a mí todavía no lo hice, ¿no? Pero es una gran cantidad, ¿no? De procesos que se inscriben a un inicio. Pero vi que la persona que lo había registrado el año pasado, parece que lo cargó todos los procesos y hizo un solo siguiente. Es decir, que de todo lo que ha inscrito solo se le ha generado un número de confirmación por todos los procesos que ha inscrito. Quiero saber si eso es correcto o es que se debería generar un número de confirmación por cada inscripción en cada proceso al PAC. No sé si lo ubica lo que le estoy preguntando. Me ha pasado, digamos, entonces no sé qué es lo correcto, generar un solo número de confirmación por varios procesos o uno por uno. Ya, buena pregunta. ¿Qué dice el grupo? Es que en realidad, licenciado, el PAC inicial, como su nombre dice, se lo registra al inicio el todo, por eso se hace un seminario, se hace una reunión donde se hace la programación de todas las contrataciones que tenemos en la entidad y cada unidad solicitante dispone el mes en el que se va a contratar, el mes en el que se va a iniciar el proceso de contratación. Entonces se hace el cargado de cada uno, así como les estoy mostrando, de cada uno de los procesos se va haciendo y se obtiene una sola confirmación. Ya después, para cada modificación que se va haciendo, se obtiene las siguientes confirmaciones. Gracias. Mil disculpas, licenciado, tenía problemas con el internet. No se preocupe. Bueno, continuando con la explicación, en la parte de modalidad, si
desplegamos lo que el SICOES nos muestra, nos da la opción de poder seleccionar si es una contratación menor, una licitación pública, contratación por excepción, apoyo nacional a la producción de empleo, contrataciones directas u otras modalidades. Luego nos pide el tipo de contratación, ¿no? Si son bienes, obras o servicios, ¿no? Lo que se va a registrar. Después nos pide el objeto de la contratación. Es ahí donde tenemos que describir lo que la entidad o cómo va a denominar la entidad a la contratación, ¿no? Por ejemplo, si uno va a comprar computadoras, tiene que poner, ¿no? Adquisición de las computadoras o la refacción, en el caso que nos ha tocado a nosotros de obras, la refacción del piso 20 del edificio del Banco Central, ¿no? Luego, si desplegamos la siguiente, nos pide principal organismo financiador. Dentro de esta pestaña nos despliega todos los organismos financiadores que tenemos registrados y que ahí debemos mostrar si viene financiado con el Bidbank o este EGN, ¿no? Luego nos pide el mes programado para la publicación, que ese es el mes en el que tenemos que registrar. Generalmente estos datos tenemos que hacerlos muy bien programados, tanto el mes de publicación como el mes de contratación, porque si por algún motivo no se ha registrado en el mes que tenemos, lamentablemente al momento de llenar el formulario 100, el SICOES hace el cruce con estos meses, ¿no? Después nos pide el precio referencial que tenemos que llenar. Y una vez que hemos incluido el precio referencial, tenemos que apretar el botón de grabado. Antecitos, a ver, si me permiten complementar, para María Eugenia y para todos, ¿sí? Como bien decía, y por eso digo, complementando la buena exposición que están haciendo el grupo, Elba y todos los colegas del grupo, que además muy buena su presentación, a partir del taller que se tiene, se extrae según documento, un acta o algún formato, todas y cada una de las planificaciones de las contrataciones. Y este procedimiento que está explicando, repito, muy bien Elba, deberíamos comprobar si yo tengo 100 procesos de contratación, voy a grabar 100 procesos de contratación, por decir algo. Yo tengo que tener la habilidad de que no haya obviado absolutamente ninguno producto del taller, producto de la planificación que hemos tenido. Una vez que grabe los 100, ahí les voy a dar la palabra también para que continúen. Cuando finalice el pack, ya se va a convertir, como bien decían, la versión 1. Pero insisto, si yo tengo 100 procesos de planificación bajo modalidad establecida en menor, mayor a 20,000, AMPE, licitación, etcétera, voy a grabar 100 procesos. ¿Sí? Gracias por permitir complementar. Adelante con su exposición, Elba. Gracias, licenciado. Entonces, una vez cargado este proceso de contratación, se pone guardar. Y así podemos ir cargando cada uno de los procesos de contratación que tenemos programados, ¿no? Para poder finalizar y que el SICOES nos muestre el pack que tenemos, se va a finalizar apretando el siguiente botón. Entonces, mientras no apretemos el botón de finalizado, en el pack no nos va a aparecer los procesos que vayamos cargando, ¿no? Eso es bien importante porque a veces uno carga, lo pone guardar y quiere irse inmediatamente a llenar el formulario 100. Eso no nos va a dejar hacer el sistema mientras no finalicemos el cargado de esta reformulación en este caso, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como decía nuestra compañera, una vez finalizado el proceso, recién nos sale la confirmación de que el pack está cargado de esta entidad. Adelante, compañero.
Buenas noches, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí. Vamos a ilustrar de cómo un potencial proponente o cualquier persona puede realizar un seguimiento del PAC en una identidad, ¿no? En 6 pasos. El primer paso que tenemos que dar es ingresar a contrataciones. El segundo paso ingresaríamos al programa anual de contrataciones. El tercer paso, ingresamos al nombre de la entidad. El cuarto nos señala la gestión, el año. Y el quinto ponemos buscar. Ya para finalizar, tendríamos que descargar el formulario. Siguiente. Dentro ya del formulario del PAC podemos ver la entidad del convocante, donde nos señala el código de la entidad, la denominación de la entidad, fax y el teléfono. En contrataciones menores encontramos el tipo de contrataciones, el código interno del PAC, objeto de contrataciones, la forma de contratación, en este caso contrataciones menores, el principal organismo financiador, ¿no?, de los recursos, el mes estimado del inicio, precio referencial, y en los datos de registro podemos encontrar la creación, modificación o publicación. Siguiente, por favor. Exposición, hemos querido realizar una relación del PAC con el DBC de obras que se nos ha asignado en la plataforma como grupo. La revisión del documento base de contratación, hemos podido observar que está referido a la obra de un mejoramiento del piso 20 del edificio principal del Banco Central de Bolivia. Esta convocatoria fue licitada en agosto del año 2000. Del SICOES se ha podido evidenciar que se han subido los formularios 100, referido al inicio del proceso de contratación, el formulario 170, referido a la adjudicación o declaratoria desierta, el formulario 200, que está referido al registro del contrato, y en esta convocatoria se realizó un contrato modificatorio. Es por eso que también se encuentra en los archivos el formulario 250. De igual manera, se encuentra el formulario 500 referido a la recepción definitiva y cumplimiento del contrato. Estos formularios, bueno, van a ser desarrollados a más detalle por los siguientes grupos. Entonces, con el DBC se realizó una búsqueda en el PAC del Banco Central de Bolivia de la gestión pasada del año 2019. Y hay algunos aspectos que nos han llamado la atención como grupo, especialmente el tema del mes de la contratación. Como ya habíamos mencionado, estaba consignado, antes de llenar el formulario 100, se ha debido realizar una modificación para que pueda ser visible la convocatoria. Caso contrario, no hubiera podido realizarse la publicación del formulario y de la convocatoria en sí. Ese sería la conclusión de nuestro tema. Gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por la buena iniciativa de hacer una presentación completa, no solamente de lo que ha sido encargado, sino ver el contexto, y casi no tengo nada para complementar, pero dada la característica de esta partecita, por favor, antes de pasar al siguiente grupo, evidentemente lo que ustedes han señalado es muy completo, y como les digo, casi no tengo nada para complementar,
simplemente reconocer su buen trabajo, su buena organización, su buen trabajo en equipo, ¿sí? Rapidito voy a ir pasando, ¿sí? Repito, complementando en lo que se pueda, porque creo que han hecho una exposición muy buena. Está dentro de la información básica, es decir, que el formulario PAC es sí o sí lo que tenemos que tener, sí o sí. ¿Sí? Aquellos procesos que están obviamente mayores a 20,000, como bien decía, esto tiene que estar previo al inicio del primer proceso. Del primer proceso tiene que ya estar establecido, y es más, la norma no te dice el primer día hábil, el segundo, no, te dice al inicio de la gestión, ¿no? Y obviamente al inicio de la gestión no es pues en marzo, no es en febrero, ¿no? Será pues los primeros días de enero en el mejor de los casos, y en el peor, digamos, la segunda semana, qué sé yo. Por eso se tiene que planificar previamente y que esté de la mano con el POA y presupuesto, ¿no? Previo al proceso, cuando existan ajustes, si es que existen ajustes, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que el grupo ha comentado? Que son mayores a 20,000, aquellos que se registran sí o sí. Como bien lo han mencionado y han hecho una presentación que realmente está mucho mejor a esta, no se registran las contrataciones por desastre y emergencia, y vamos a ver el día viernes un caso específico de un proceso de contratación para sacar inclusive su RUPE. Y como decían, también no se registran las contrataciones bajo algunas causales. Ejemplo, el inciso C de la modalidad de excepción, por poner un ejemplo, te dice, ante la resolución del contrato, tienes que hacer un proceso por excepción, bajo la modalidad por excepción. Y si aplicamos el inciso C y L, entonces, obviamente, como dice acá, no es necesario, es una exclusión que se tiene. Y también en estas causales del artículo 72, ¿sí? Los ajustes que ya han comentado, puede ser por el POA, puede ser por el presupuesto, o puede ser, ya sea ninguno de los dos, pero previamente justificado y de forma excepcional, es la tercera razón para que se ajuste. Y este ajuste también se tiene que tener. Les voy a poner un ejemplo, complementando nuevamente lo que han señalado. Acá tenemos todo lo que son los datos de la entidad, los procesos bajo las modalidades, ¿sí? Vean ustedes que es importante colocar desde el principio el precio referencial. ¿Y esto qué te permite? Hay muchos potenciales proponentes que están al inicio de la gestión bajando todos los formularios porque quieren ver cuál es el objeto, ¿sí? De pronto un servicio general, un bien, qué sé yo, y van a ver sus precios referenciales, ¿no? Para ver si existe algún tipo de interés, ¿sí? Otro elemento que es importante, luego de colocar las diferentes, como bien han dicho el grupo, pueden existir otros procesos definidos por el organismo financiador, que también deberían estar acá. Y un poquito me gustaría que ustedes vean qué les llama la atención, ¿sí? ¿Qué les llama la atención del punto 8 respecto a lo que es la información de las versiones que están registrándose en el PAC? ¿Qué les llamaría la atención? ¿Alguien me puede decir así? A mí me parece... Las modificaciones, licenciado. Sí, sí. ¿Qué, pero? ¿De cuál link? Porque estamos viendo la presentación del grupo. Sí, estamos viendo la presentación del grupo, licenciado. Sí. Ay, perdón. Yo pensé que estaba compartiendo el mío. No, dice. ¿Ahora se ve mi presentación? Sí. Eso se estaba viendo, pero... Sí, yo igual veía eso.
Estaba correcta su pregunta. No, Yo veía la del grupo. Yo también veía la del Yo igual grupo. no veía esta presentación. Ahora, ¿todos ven este formulario, esta parte? Sí. Sí. Ya, Sí. muy bien. Les decía, en este punto 8 de las versiones que están registradas, en este caso específico de la entidad, ¿qué les llamaría la atención respecto a las versiones? Que son semanales los cambios. Vean, Sí. muy bien, vean ustedes que no estamos ni a mediados de febrero, ¿sí? Bueno, estamos menos de un mes. Un mes después. Exactamente, entre lo que es la primera versión, que primero, el 17 de enero, para mí ya es mucho tiempo de haber colgado la primera versión, ¿no? Entonces, es como que se hubieran dormido relativamente un tiempito, pero ya, más allá de que ha sido colgado la primera versión el 17, no ha pasado ni un mes, ¿sí? El 16 de febrero ya vamos por la quinta versión. Esto obviamente denota que no hay un proceso de planificación acorde a una buena estructura en la entidad, ¿no? Me podrán decir, es que la entidad es grande, que no sé qué, no, sí, pero tenemos que tiene que haber algún momento en que la entidad tenga una capacidad de organizarse entre lo que es su planificación presupuestaria, planificación del POA y su planificación de las contrataciones. Ese triángulo que debería ser, pues, muy sólido a efectos de que no ocurra estos temas. No sé si a ustedes les mostraba en una entidad, por ejemplo, cómo han cambiado, cómo han puesto las versiones, y es más, versiones que de pronto no son ni POA ni presupuesto, sino por supuestamente la excepcionalidad, y ya iban pues por más de 600, no, sí, ya eso ya realmente ya es algo para doler la cabeza realmente, ¿sí? Bien, antes de pasar al siguiente grupo, por favor, permítanme hablar de lo que ustedes conocen muy bien del formulario 100, ¿sí? Porque no hay un grupo todavía que le ha tocado el formulario 100, el próximo creo que es el formulario 170, entonces esta parte igual, permítame que un poquito les comparta, ¿sí? El formulario 100, que es el de la convocatoria, ¿sí? El inicio, es un formulario por demás importante, porque el formulario 100 te va a decir qué necesidad, qué requerimiento estoy poniendo a terceras personas, estoy poniendo al mercado, estoy poniendo a disposición para que potenciales proponentes, para que la sociedad civil, para que el control social, para quien fuera, pueda ver qué requerimiento, qué necesidad tiene la institución, ¿sí? Entonces, es un formulario, repito, por demás importante porque te va a expresar todo lo que has ido trabajando en las actividades previas y obviamente se va a resumir en el documento que es DBC, documento base de contratación, ¿sí? Obviamente, el plazo para el registro se va a computar un día antes de la fecha establecida para el inicio del proceso de contratación. Es decir, hoy día estoy cargando y mañana va a socializar, a intervenir terceras personas. Este formulario 100 tiene que estar, obviamente, para lo que son procesos mayores a 20,000 cuando hablamos de convocatoria, ¿sí? No estamos hablando de procesos menores, porque para procesos menores, ya les decía, es el formulario 110. Estamos hablando ahorita, y además el formulario 110 tiene otra denominación, ¿sí? Estamos hablando del formulario 100, ¿sí? Acá se tiene que establecer cómo vamos a entrar al cómputo de plazos, a lo que hemos ido discutiendo en lo que es la protocolización, cumplimiento del cronograma de plazos, artículo 47 del Decreto Supremo, los plazos y el cronograma que la entidad planifique, ya sea plazos establecidos o plazos que, valga la redundancia, se planifique, son de cumplimiento obligatorio. Entonces se computan de alguna manera los plazos a partir de lo que estoy socializando ese requerimiento, ¿sí?
También para la siguiente convocatoria se lanza en caso de que se declare desierto, ¿sí? Cuando existe un fracaso en el proceso de contratación, se lanza nuevamente, ¿sí? Cada bien, cada servicio debe identificarse de manera desagregada, ¿sí? O sea, específicamente se tiene que colocar con su nombre y apellido, ¿sí? En servicios discontinuos, con cantidades variables, se estimará el monto total en base al monto presupuestado. Es un elemento muy importante también porque siempre existe, por más que sea discontinuo, un monto, un techo, ¿sí? Ahora, en la documentación respaldatoria, en la última parte donde vamos a cargar, siempre se debe colocar exclusivamente el DBC, ¿sí? Y la convocatoria, ¿no? Entonces, la documentación respaldatoria es la versión final, estimados colegas. No es el inicial, el borrador, porque algunas veces he podido evidenciar que han colgado versiones que no son las definitivas, ¿no? Otro, en caso de que amerite, por ejemplo, si estoy haciendo un proyecto, una licitación para la construcción de puentes y qué sé yo, que requiera algún tipo de planos, diagramas, formularios, se podrá incorporar, ¿sí? Si yo requiero hacer unas modificaciones en la infraestructura que de pronto tengo que respaldar, y más que respaldar, restaurar un bien patrimonial, entonces con seguridad voy a colocar algún plano para decir claramente a los proponentes que como es un bien patrimonio, tiene que estar restaurado, no se lo tiene que derribar, ni mucho menos, ¿no? En caso de que el órgano rector modifique el DBC, entonces la autorización, en caso, repito, se colocará, ¿no? Aprobación del DBC elaborado por la entidad y otros según normativa específica. Vean ustedes que el formulario 100 te denota ya, obviamente, la identificación de la entidad, el carnet de identidad del proceso como tal. En este caso, solamente por ver 17, veo que este proceso ha sido de la gestión 2017. Y eso es un chanchullo bien importante, ¿no? Por favor, quiero que me revisen este proceso. Solamente por ver los 2 primeros dígitos, ya voy a decir, este proceso que me quieren hacer revisar es de la gestión 2016, 2017, 2018. Otro, si veo 1, significa que ha salido la primera convocatoria, ¿sí? Son aspectos que de pronto van a notar. Si veo esta parte, como bien les decía, puedo entrar al SICOIS y decir, ¿qué entidades? Bueno, aquí ya se supone que es el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas. Vean ustedes, código de la entidad 1129, directamente veo, ¿no? Entonces aquí en la identificación de la convocatoria, claramente lo que les decía. ¿Cuál es el objeto? Financiamiento para la inversión en maquinaria, ¿sí? Modalidad, licitación y obviamente su código. Como les decía, primera convocatoria, acá está, ¿sí? Datos generales de la convocatoria, lo que ustedes han reconocido en un proceso, ¿no? ¿Qué tipo de convocatoria es? Nacional, internacional, en este caso es nacional, si estamos hablando de licitación. Vean ustedes, es por ítems, ¿sí? La normativa a utilizar es la del decreto supremo, que aquí puede existir otro tipo de normativa según corresponda. Tipo de contratación, método, garantías, moneda, ¿no? Todas las características, ¿sí? En la parte del detalle, acá, como hemos dicho, que es por ítems, entonces vamos a ver que el ítem 1 es este tipo de bien, tractor, ¿no? El ítem 2 es camión y el ítem 3 es el carro basurero, con sus montos referenciales, y en este caso son un bien, un tractor, un camión y un carro basurero, y el monto total. El organismo financiador aparece, y obviamente la parte del proyecto o actividad, algo importante, ¿sí? Vean ustedes que acá siempre se tiene que colocar quién va a atender la parte técnica, ¿sí? Y obviamente los potenciales proponentes dirán, pucha, esta entidad es seria, o pucha, la ha puesto cualquier persona, porque si estoy hablando de equipos, maquinaria pesada,
Entonces, sí tiene que haber alguien entendido. En este caso, por ejemplo, el encargado de atender las consultas es el propio secretario técnico. Entonces, es un ingeniero que obviamente entenderá de este tipo de maquinaria, ¿sí? Por su parte, el responsable de la elaboración del DBC, ¿no? Está el nombre, el cargo, ¿sí? El responsable de la elaboración de las especificaciones técnicas, que puede ser que sea el mismo el que atienda las consultas, y quién va a ser el responsable del proceso de contratación. En otras palabras, quién va a ser el RPC o RPA. En este caso va a ser el RPC. RPA. ¿Pero quién ha dicho RPA? Yo me he equivocado. Licitación, RPA. Sí. RPC. No, RPC, elige. Quería ver si estaban atentos. Bueno, el cronograma, elemento importantísimo, ¿sí? Vean ustedes, la reunión de aclaración, Salón de Eventos del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Charcas, ¿no? Acá, por ejemplo, debería decir, este salón de eventos, si es en la infraestructura del gobierno municipal, será pues en la planta baja, subsuelo, planta 1, 2, 3, 4, un poquito para una crítica constructiva, ¿no? Porque ya les decía, tienen que dar hasta, si se pueda, el croquis, ¿no? Obviamente aquí no entra un croquis, pero estoy siendo exagerado, pero mientras mayor información en esta parte y en especial de lo que es la presentación de propuestas, ¿sí? Aquí dice Secretaría del Gobierno Municipal de Villa Charcas. Esa Secretaría del Gobierno Municipal, ¿en qué nivel es? ¿En qué planta? ¿En qué piso? ¿En qué sección? ¿Qué sé yo? Aquí hay que dar mucha información para que no existan posibles observaciones, ¿sí? ¿Qué documentos están publicados? La convocatoria, ¿sí? Documento base de contratación. Y si estamos hablando, por decir, de maquinaria, ¿sí? Bueno, en este caso es maquinaria. Podríamos poner, no corresponde plano, pero sí, por ejemplo, alguna característica técnica respecto al torque, respecto al tema de la potencia, qué sé yo, que puede ser sin poner una marca específica, pero poner una cara para que de pronto se ubiquen, por ejemplo, porque hay diferentes carros basureros, hay diferentes camiones, qué sé yo, ¿no? Entonces, está abierto, ¿sí? Dicen, pero ahí está abierto con las denominaciones que el mismo SICOES nos da, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, le digo, alguna vez he querido cargar un otro documento, pero no puedo ponerle el nombre. Tengo que adecuar a algunos de los que el listado está programado, digamos. Exacto. Sí. El formulario 120, antes de dar la palabra al siguiente grupo, este formulario más, permítame que les comente, luego entramos al siguiente grupo. ¿Qué es el formulario 120? Es el formulario que va a aprobar el DBC. Este formulario, ojo, formulario 120, ojo, puede ser motivo para un acto administrativo, entendiéndose de que esa decisión a partir de la notificación o de la socialización mediante este formulario, repito, pueden afectar los intereses, derechos de terceras personas. Por tanto, puede dar pie a que sea un acto administrativo sujeto a impugnación. Por tanto, como hemos visto, el formulario 120 se aplica en procesos bajo la modalidad pública, bien clarito, ¿sí? Acá dice, condición particular, vean ustedes, para procesos de licitación pública. ¿Y cuál es el plazo de presentación o de información, de socialización, de registro de este formulario? Máximo 2 días hábiles a partir de la fecha de la emisión de la resolución. Hoy día estoy firmando la resolución. Si hoy día lo cuelgo, bienvenido, ¿sí?
pero tengo máximo 2 días, es decir, mañana va a ser día 1 y el viernes sería día 2 para publicar, para registrar este formulario. ¿Cuál va a ser la documentación respaldatoria? La resolución que va a aprobar el DBC, que ya les he mostrado, creo, una resolución que aprueba el DBC, y enmiendas, si existieran, ¿no? Entonces veamos, formulario 120, resolución de aprobación del DBC, aplicable en temas de licitación, ¿no? Vamos a ver, en este caso la entidad es la ABC de Oruro, aquí está el CUSE, vean ustedes, es la gestión 17, y si ustedes se fijan, acá está la modalidad, licitación, obviamente, porque tiene que ser, en este caso va a ser una obra, hasta el código interno, cuáles son los datos generales, número de la resolución, porque estamos hablando de la resolución. ¿Qué resolución es? En este caso es la resolución 3/2017. Fecha, 2 de marzo, ¿sí? 2 de marzo. ¿Cuándo estoy publicando? Vean ustedes, 3 de marzo. De acuerdo. Está dentro de los plazos, ¿sí? Entonces, la fecha de publicación es el 2, estoy publicando, acá siempre es la fecha de publicación, ¿sí? 3 de marzo, ¿sí? Datos de la autoridad, quien firma, quien emite, quien firma la resolución, y obviamente debería ser el responsable del proceso de contratación. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente veo algunas observaciones a todas leguas que firman otras autoridades, ¿sí? Y es más, ni siquiera el RPC como RPC que debería firmar, sino están firmando el RPA, la MAE o algún otro cargo, ¿no? Quien firma esto es obviamente responsable del proceso de contratación, porque esa es su atribución. ¿Qué estoy publicando? Las enmiendas y obviamente la resolución del DBC. Y acá obviamente se van a descargar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dicen, una consulta. ¿Se puede obtener la certificación POA y certificación presupuestaria antes de la inscripción en el PAC de un proceso de compra? A ver, si le he entendido la pregunta es, en mis actividades previas, ¿sí? Dentro de mis actividades previas, la unidad solicitante, una vez que ya ha definido las especificaciones o términos de referencia, una vez que ya ha definido el método de evaluación y o selección, una vez que ya tiene su respaldo del precio referencial, va a hacer la gestión para la emisión de la certificación presupuestaria. Entonces, uno de los requisitos, obviamente, es que como unidad solicitante esté, como su precio referencial ya está establecido, está haciendo la gestión para que antes de la autorización de un proceso de contratación, todo proceso tenga la certificación presupuestaria. ¿Qué es la certificación presupuestaria? En términos presupuestarios contables es el preventivo. En términos comunes es la reserva del presupuesto. Esa es la certificación presupuestaria, es la reserva. Es decir, de tu presupuesto yo estoy reservando para ese proceso de contratación. ¿Dónde estás haciendo? En las actividades previas. La entidad, más que la entidad, la unidad administrativa que se va a encargar de colgar, y más que colgar, antes de armar el DBC, previo a colgar, ya debería tener todo el bagaje en el expediente del proceso de contratación, todas y cada una de estos requisitos. Falta algún requisito, entonces no tendría la posibilidad de colgar en el DBC, ¿no? Por más que sea su cuatacho, por más que sea, no, tiene que estar la documentación previamente establecida de acuerdo a los procedimientos establecidos. En otras palabras, no puedo lanzar un proceso de contratación sin tener la certificación presupuestaria. Y eso ni siquiera está en la misma normativa. Eso, aparte de la normativa, está en la ley
1178, artículo 10. No puedes iniciar un proceso de contratación sin tener la certificación presupuestaria. Y si no inicias un proceso de contratación, obviamente, para colgar en el SICOES tienes que tener tu PAC, obviamente, tener registrado. Entonces, vean ustedes que son actividades dentro de lo que son las actividades previas, para la redundancia, a efectos de que se cumpla primer componente, segundo, tercero, y así armar tu expediente del proceso. ¿Es más o menos lo que usted quería atender la pregunta? Sí, Liz. O sea, en resumen, digamos, puede ser indistinto tener la inscripción en el PAC y luego sacar la certificación presupuestaria. O al revés, digamos, No. primero tener la certificación presupuestaria y luego PAC. No, bueno, No, Lice. no es así. A ver, como la norma lo dice, tu PAC tiene que estar al inicio de la gestión, ¿sí? Así debería ser la costumbre, ¿sí? Lamentablemente, mientras vamos transcurriendo el tiempo, nos olvidamos de haber establecido la inscripción en el PAC y estamos haciendo ajustes. Les estoy diciendo que esos ajustes, mientras más ajustes tenga la institución, una auditoría que sea obviamente detallista, te puede establecer observaciones fuertes de fondo. Primera observación, al año, seguimiento a la observación, y si tienes seguimiento, va a ser observable mayormente con indicios de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Al inicio de la gestión tienes que tener tu planificación de las contrataciones, ¿sí? Estás planificando que en agosto vas a lanzar un proceso de contratación de, no sé, pues de tractor, por decir, lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, en tu PAC ya está. Llegas a más o menos junio, julio, ya está, deberías empezar a trabajar porque dices que en agosto vas a lanzar tu proceso de contratación. Entonces, ya en junio, julio, armas tus especificaciones, gestionas tu certificación, haz tus actividades previas, pero obviamente ya debería estar planificado previamente. Y en el mejor de los casos tendría que estar al inicio de la gestión. ¿Está claro? Sí, claro, gracias. Dice, una consulta. Sí, Jenny. De acuerdo a esto del PAC, ¿no? Bueno, según lo que yo entiendo, yo he tenido algunos problemas con algunos procesos porque no estaban inscritos en el PAC y como usted dice, se han hecho algunos ajustes y demás. Pero en caso de que, digamos, esté en el PAC, sí, tiene que haber luego la certificación, ¿no? Porque si se hace lo que está en el PAC, está en programa, tiene un monto determinado, entonces sí se puede hacer la certificación. Bueno, es lo que... De acuerdo, Jenny, gracias. Bien, el segundo grupo para exponer es el grupo que tiene que ver con el formulario 170. Adelante, por favor, pueden compartir la pantalla. Si tienen alguna presentación, estamos prestos a aprender sobre su formulario. ¿Se ve la presentación? Sí. Ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nos ha tocado exponer a mi grupo el formulario 170, que es adjudicación o declaratoria desierta. Siguiente. Dentro del formulario 170, le está compuesto por la identificación de la entidad, así como nos explicaba el licenciado, la identificación del proceso, que es donde se ve, ¿no?, más que todo el CUSE, el objeto de la contratación. Después tenemos los datos generales de la adjudicación, que va ahí, ¿no?, la resolución de adjudicación y quién ha realizado la resolución, ¿no?
la lista de los proponentes presentados dentro del proceso, la lista de asociaciones accidentales de proponentes que se hubieran presentado, si es que hubiera, la lista de proponentes y montos adjudicados. En el caso de la resolución de adjudicación nos va a indicar eso, ¿no? Quienes ya se adjudica. Detalle de bienes y obras generales o servicios de consultoría adjudicados, si es bienes, alguna obra o servicio general o consultoría. Detalle de bienes, de obras, servicios generales o de consultoría declarados desiertos, si es que hubiera. Y documentos publicados. Dentro de los documentos publicados vamos a encontrar la resolución de adjudicación o la nota de adjudicación, el informe de la comisión de la informe de comisión o responsable de la evaluación de la y datos del responsable del envío de registro de la información. De acuerdo al manual de operaciones del SICOES, aprobado con resolución ministerial número 569 del 30 de julio del 2015, vigente a partir del 13 de agosto del 2015, tenemos dos condiciones. El plazo del registro es lo primero, que tiene 2 días hábiles, computables a partir de la fecha de emisión, donde está la resolución de adjudicación, documento de adjudicación y la declaratoria desierta, si existiera, ¿no? Condiciones y particulares. La convocatoria es pública, como ya todos sabemos que toda convocatoria, todo lo que está en el SICOES tiene que ser público. Deberá registrarse para todos los procesos de contratación realizados mediante convocatoria pública. Todos pueden acceder a la convocatoria. Listen, no hay modificación, ¿no? Conforme el anterior manual de SICOES y el manual actual que ha sido aprobado, ¿no? Mediante la resolución 346. Entonces, las particularidades siguen siendo las mismas, tienen el mismo plazo y la misma documentación respaldatoria, ¿no? Como se verá en la siguiente diapositiva, el formulario 170, pues es un formulario de información básica, ¿no? Ahora, la forma de cómo se genera o se publica este formulario a través del SICOES, pues es ingresando, ¿no? A la página del SICOES, a esta sección que son entidades. Al igual que el anterior formulario, pues se debe ingresar con un usuario y una contraseña, ¿no? Para ingresar a todos los formularios o la información básica y circunstancial. Como habíamos indicado, el formulario 170 de adjudicación o declaratoria o declaración desierta, pues es un formulario de información básica, ¿no? Entonces, para registrar la información en este formulario, se hace un clic en la sección que corresponde. Y hay dos formas, ¿no? De poder encontrar el proceso para informar acerca de la adjudicación o declaratoria desierta. Uno es haciendo clic en buscar, que nos va a prácticamente mostrar aquí al final todos los procesos o las contrataciones que tenemos todavía pendientes para su adjudicación, ¿no? O también podríamos colocar directamente el QC, el número, el carnet de cada proceso, que nos permita ya identificar de manera concreta el proceso. Ahora, el trabajo que nos correspondía o dentro del grupo que estábamos corresponde a uno de bienes, cuya, a ver, voy a dejar de compartir esta, cuya convocatoria es, ahorita les muestro. Este es el DBC. ¿Se ve, no, la pantalla? El DBC corresponde a una licitación pública. El bien es conmutadores en red, ¿no? Entonces, para este proceso se tenía el siguiente cronograma. Dentro de la información podemos ver que son bienes
el precio evaluado más bajo. Es una convocatoria pública nacional y la adjudicación es por el total. Entonces, esa es una información importante, ¿no?, al momento de generar el formulario 170. Y otra característica que identificamos en el grupo es que corresponde, ¿no?, a bienes para la próxima gestión, porque este proceso ha sido publicado en la gestión 2018, si no me equivoco, y fue iniciado recién en la gestión 2019. Volvemos a la presentación. Bueno, una vez que identificamos el proceso, se debe colocar registrar, como se ve en esta última columna. Este es el QC del proceso que lo trabajamos. Aquí está el objeto de contratación, que es conmutadores en red. Y al hacer un clic en registrar, nos da la siguiente página, ¿no? El tipo de resolución y documento que vamos a cargar. En este caso es una resolución de adjudicación. Puede suceder que el proceso se declare desierto. Entonces hacemos clic en resolución de declaratoria desierta. Ahora, conforme la resolución de adjudicación de este proceso, se va a generar la información en esta sección, donde colocamos el tipo de resolución, que es el de adjudicación, el número de resolución, que va a ser este, licitación pública nacional número 005/2018, la fecha de la resolución y el nombre completo del RPC. Ahora, en la siguiente sección se muestra la lista de empresas proponentes. En esta parte, en la resolución de adjudicación, nos muestra que son 3 los proponentes. No sé si se muestra, no se ve, ¿no? Estoy tratando de compartir con los demás archivos. Pero son 3 los proponentes, que los he plasmado. Lisa, ¿se ve la presentación? ¿Se ve el Sí, sí se ve. Ya, no puedo. Ya, pasé al siguiente. Entonces, en esta sección se coloca toda la lista de las empresas proponentes, de todos los proponentes, ¿no?, que se han presentado en el proceso, en la contratación. Al colocar registrar empresa, en esta parte, nos va a permitir identificar con el NIT, con el número del NIT, ir registrando a cada una de las empresas que se han presentado. En este caso han sido 3. Uno ha sido DIMA, limitada. Colocamos el NIT, ponemos buscar y nos bota automáticamente la razón social de la empresa. Y colocamos registrar proponente. De la misma forma se hace con todos los proponentes. Si son 10 las empresas que se han presentado, son 10 los proponentes. Entonces tienen que registrar a todos los proponentes. En este caso han sido 3, como se puede ver en la presentación. Una vez que ya se registra a todos, se pone continuar. En la siguiente sección tenemos la lista de asociaciones accidentales, proponentes del proceso. De la misma forma, las anteriores eran empresas, estas son asociaciones accidentales. Si hay asociaciones accidentales, lo mismo, ¿no? Registrar asociación, se coloca el NIT, nos bota la razón social y se pone continuar. Al final nos bota una lista de proponentes. Y pueden observar que en la última columna nos pide registrar los márgenes de preferencia. Si tiene márgenes de preferencia, hacemos clic en la margen de preferencia que se muestra ahí, correspondiente a cada empresa que lo está solicitando, y ahí nos permite identificar, ¿no?, qué tipo de margen de preferencia está solicitando el proponente. Al seleccionar se pone agregar, cerrar, y vamos a tener ahí, por ejemplo, a para hacer la prueba lo puse bienes producidos en el país. Sin embargo, en el proceso que nos pasó, que lo revisamos, no han pedido, ¿no?, márgenes de preferencia. Cuando no lo solicitan, directamente tienes las listas y lo pones continuar. Entonces ya no registras ningún margen de preferencia.
Entonces, al tener un margen de preferencia, registras y pones cerrar. Y tienes el registro de las empresas. Siguiente. La lista de empresas. Ahora, una vez que tenemos la lista de empresas, tenemos que ir al registro de las empresas adjudicadas o lista de empresas y asociaciones accidentales adjudicadas. De todas los que se han presentado, puede que se hayan adjudicado solo 3 empresas, una empresa, como es el caso, que se ha adjudicado DIMA Limitada, y se hace clic y se pone grabar. Si no se tiene asociaciones accidentales, se pone continuar. Van a ver que aquí está el registro de empresas adjudicadas, solo nos va a aparecer, como en este caso, DIMA Limitada. Colocamos el monto adjudicado. El monto inicial, el precio referencial, era 1.320.000, pero la empresa se ha adjudicado por 1.199.000 bolivianos. Entonces, colocamos esa información y colocamos grabar, ¿no? ¿De dónde sacamos toda esta información? Es de la resolución de adjudicación, que les mostré a un inicio. Y en la resolución indica, ¿no?, que la comisión recomienda la adjudicación a tal empresa por tal monto, ¿no?, como se ve en este detalle. Un aspecto que se pudo identificar era que en el DBC, tal cual se muestra aquí, los ítems se pueden observar que son 2, porque uno es de categoría 1, tipo 1, y el otro es tipo 2. En uno se pide una cantidad de 10 y en el otro de 1. El precio unitario es el mismo, pero el monto total ascendía, ¿no?, a 1.320.000. Sin embargo, para este proceso, la empresa lo unió, por decirlo así, ambos ítems, y solo se tuvo un objeto, y la cantidad fueron directamente 11, y el precio referencial unitario fue 1.320.000. Entonces lo consideraron como cantidad 1, ¿no? No sé, es algo raro que lo hayan hecho de esa forma, pero quizás sea el correcto también. Una vez que ya tenemos toda la información y las empresas y por los montos que se han adjudicado, colocamos continuar y nos aparece ya un previo borrador en esta parte de abajo, donde nosotros al colocar, hacer un clic en el lapicito, nos habilita para agregar al proponente adjudicado, que en este caso solo va a aparecer DIMA, y la cantidad adjudicada por un precio unitario adjudicado. Todo eso lo bota la resolución, ¿no? Ahí nos tenemos que fijar los datos para cargar. Entonces, si son más de un ítem, van a ver que van a tener toda una lista por debajo, e ítem por ítem se tiene que ir cargando la información. En este caso solo era uno, entonces cargo, hago clic en el lápiz y automáticamente voy generando toda la información. El código, la partida, la descripción ya se jala automáticamente, en realidad el código también. La unidad de medida, aquí está el precio referencial unitario, el inicial, era 1.320.000, y nosotros tenemos que colocar a qué precio unitario se está adjudicando, que es justamente esta casilla, por una determinada cantidad, que en este caso lo han registrado al inicio como 1, y el monto nos va a botar que se han adjudicado por 1.199.000. Entonces, de haber estado en estado convocado, pasa a un estado adjudicado al cargar toda esta información. Y colocamos continuar. Solo para explicar un poco más a profundidad el tema del formulario 170, hay contrataciones en las que no todos los ítems se adjudican. Entonces, existen declaratorias desiertas. De 10 ítems, 2 puede que se hayan adjudicado y 8 puede que hayan quedado desiertas. ¿Por qué? Por estos 3 motivos. Bueno, y nos da una opción, ¿no?, que sea otro. 1 es que no se hayan presentado proponentes. 2 es que las propuestas no hayan cumplido con todas las especificaciones técnicas. Y 3, que las propuestas hayan superado, ¿no?, el precio referencial inicial. Entonces,
Cuando hay ítems declarados en desierto, es decir, que no se han adjudicado en la anterior sección, nos va a aparecer en esta página la lista como se ve aquí. Es una muestra, ¿no?, que corresponde a otro proceso, pero nos bota similar así. Y en la causal dice no registrado. Entonces, al colocar el lapicito, clic en el lapicito, nos va a habilitar esta parte y colocamos la causal de la declaratoria desierta, ¿no? No se presentaron proponentes o ha superado el precio referencial, etc. Una vez que ya se tiene eso, se pone grabar y continuar. Por último, lo que nos pide como documentación respaldatoria en el 170 es justamente dos documentos importantes, que es, si hemos informado que ha sido adjudicación, nos va a pedir la resolución de adjudicación. Si hemos informado adelante que es una resolución de declaratoria desierta, aquí en esta sección nos va a pedir la resolución de declaratoria desierta. En este caso es una resolución de adjudicación y el informe de la comisión, ¿no? Entonces son dos documentos obligados que hay que cargar, como aquí dice, son documentos requeridos, que sí o sí se tienen que cargar. Una vez que se cargan esos archivos, nos aparece aquí en la parte donde dice tipo de archivo, la fecha en la que hemos ingresado al sistema, quién ha ingresado al sistema, y aquí siempre nos ponen en azulito verificar, lo que nos decía el licenciado en algún momento, que siempre antes de poner continuar se deben verificar los documentos que se están cargando. Entonces nos presentan aquí, ahorita no lo tengo para mostrar. Y también nos da las opciones de eliminar archivo, ¿no? Si una vez verificado vemos que no es la resolución correcta, entonces lo podemos eliminar y volverlo a cargar, ¿no?, el correcto. Una vez que ya se haya revisado todo, colocamos continuar y nos genera el número de confirmación, ¿no?, que es la última parte. Ahora les voy a mostrar ya un formulario 170 que justamente corresponde a este proceso. Si me permiten un momento. Aquí. Este es el formulario 100, donde, miren, en la convocatoria, la adjudicación como fecha máxima tenía que ser publicado en fecha 28 de febrero del 2019. Ahora vamos a ver cuándo ha sido publicado este formulario. Este es el formulario 170, que ya ingresando con el QC, en la sección de formularios nos va a ir, ¿no?, a mostrar. Entonces, como decía mi compañera a un inicio, en la primera sección está la identificación de la entidad, la identificación del proceso como tal. Si recuerdan, el código era licitación pública. Ahora, aquí está, datos generales de la adjudicación o declaratoria desierta. Hemos cargado que es una resolución de adjudicación. Entonces, mira, ahí se muestra el número de la resolución, la fecha de la resolución que se ha emitido el 26 de febrero del 2019, del responsable, el responsable que ha elaborado la resolución y el cargo, ¿no?, que ocupa este. La lista de los proponentes, ahí observan que se muestra las 3 empresas que se han presentado y las 3 empresas que hemos registrado. Como les decía, en este proceso no han registrado márgenes de preferencia, pero en caso de que se registre, les va a aparecer aquí los datos, ¿no?, qué tipo de margen de preferencia han solicitado. Y en la quinta parte nos bota el listado de asociaciones accidentales proponentes, que no había, y el listado de proponentes y montos adjudicados. Como les decía, de las 3 empresas, solo se ha adjudicado a DIMA Limitada por el monto de 1.199.000 bolivianos. Y por último nos bota ahí también el punto 7, el detalle de los bienes. Como les decía, mire, lo han unido. Dice conmutadores de red 10, en cantidad lo pusieron, tipo 1, y un conmutador de red tipo 2. Y ven, en la cantidad lo consideraron como 1. Entonces, para mí a un inicio eran 2 ítems, pero se ha publicado de esa forma. Por último, dice detalle de bienes que se han declarado desierto. En este proceso no había, solo era un ítem, como podrán ver. Entonces, se ha adjudicado y no hay declarados desiertos, pero en caso de que hubiera existido, aquí nos saldría el detalle y la causal por la cual se está declarando desierto.
Por último, salen los documentos publicados, que es la documentación respaldatoria, como les decía, es la resolución de adjudicación en este caso, y el informe, ¿no?, de la comisión. Y nos vota al final los datos del responsable del registro y el envío de esta información. Y aquí podrán ver la fecha de la publicación, que es el 28. Entonces, se ha publicado esta información en los plazos establecidos a un inicio en el cronograma. Entonces, ese es como resultado el formulario 170. No sé si tienen alguna duda. Miren, por ejemplo, esta es la resolución. Se ha elaborado el 26 y se ha publicado el 28. Como nos dice el plazo, a los 2 días. Entonces, se ha cumplido, ¿no?, dentro de los plazos. Bien, muy buena presentación. Un saludo y una felicitación a todos los miembros del grupo que lo han hecho excelente. Detallistas, no solamente viendo los documentos, viendo fechas, viendo el formulario, haciendo una presentación. Muy buen trabajo, excelente, ¿sí? Yo creo que con su explicación está sumamente claro, ¿no? Bien, colegas, si no hay alguna pregunta, quedaríamos hasta acá. El siguiente viernes vamos a empezar a las 7:30. Sí, ¿Puedo adelante. hacer una consulta? Claro que sí. Bien, a los compañeros del grupo, tengo una consulta. Si una convocatoria fuera declarado desierta en 2 oportunidades, esto ya sería un fracaso, ¿verdad? Para que esto pase, el problema es el presupuesto o el precio referencial. Es insuficiente. ¿Correspondería realizar una modificación presupuestaria en el POA? Bueno, cuando un proceso se declara desierto, bueno, al menos de la manera interna como nosotros lo realizamos, se remite nuevamente la documentación a la unidad solicitante, informando que se ha declarado desierto el proceso y el motivo que se menciona en la resolución de declaratoria desierto. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer una revisión a todas las actividades previas. Por ejemplo, la solicitud, el precio referencial. Entonces, si el precio referencial, todas las empresas se han presentado por montos mayores al precio referencial, pues sí, efectivamente considero que se tendría que hacer un ajuste obligado, ¿no?, si se quiere continuar con el proceso. Ahora, eso sería en una primera declaratoria desierta. Si se lleva a cabo una segunda declaratoria desierta, ya no podemos ir a una tercera convocatoria. Si no me equivoco, se puede ir a una por excepción, ¿no, licenciado? Sí. ¿Alguna otra complementación de alguna otra persona sobre el tema planteado por Justo? Justo. Sí, adelante, Jenny, por favor. Dice, yo creo que ya en función a todas las actividades previas y todo lo que se ha presentado y se ha declarado desierto, las recomendaciones, la devolución a la unidad solicitante, ahí yo creo que tendría que plantearse todo, ¿no? De nuevo, ya de acuerdo al proceso, dice. Bien, gracias Jenny, gracias. De una segunda declaratoria sí corresponde a la excepción, pero tienes que considerar que para hacer esa carpeta, ellos como unidad solicitante han tenido una cotización, un previo estudio. Entonces, correspondería también que en base a esa cotización, ellos lo hagan señalando que se le debe adjudicar a tal persona. Obviamente, la carpeta va a retornar y la solicitud va a cambiar. La solicitud de inicio del proceso de contratación va a cambiar y en este caso tienen que solicitar por excepción. Y tiene que haber un informe diciendo a quién probablemente se le tiene que adjudicar, porque esa persona es la que ha brindado, o esa empresa es la que ha brindado la primera cotización. Como gracias, una recomendación Claudia. Iría eso, Licen. Sí. A ver, yo les voy a mencionar una anécdota.
Y bueno, aquí hay varios auditores financieros, contadores públicos, que sé yo, pero no siempre las unidades de auditoría interna tienen la certeza o están 100% correctas, ¿no? No siempre. Pueden emitir ciertos informes que obviamente nosotros podemos dar de baja esa observación. ¿Qué es lo que ha pasado en un proceso de contratación? Y ahí quiero llegar a la pregunta de justo, que obviamente va a ser en complementación a lo que bien decían las colegas acá presentes. Decían, oye, ¿por qué no has lanzado? Se declaró un proceso desierto. Y digo, deberías haber lanzado así, o sea, sobre el pucho, en otras palabras, ¿no? Es un poquito más o menos bueno, no eran con esos términos, pero en otras palabras nos decían, ¿por qué han demorado? Debían lanzar inmediatamente. Yo le he hecho un ratito. Ojo, veremos y analizaremos qué dice la normativa. Existen 4 causales para la declaratoria desierta, para el fracaso del proceso de contratación respecto al proceso de contratación. 1, que nadie se ha presentado. 2, que están por encima del precio referencial. 3, que nadie cumple las especificaciones. Y 4, que la empresa que se adjudica no suscribe el contrato, desiste, ¿sí? Ojo, la norma señala, así como bien lo refería María Eugenia, que al haber existido un fracaso en mi proceso de contratación, se tiene que analizar, no se tiene que lanzar. Ya le metemos las mismas especificaciones técnicas, el mismo, todo igualito, solamente estamos cambiando como segunda convocatoria y lanzamos todo. Pregunto, ¿has analizado por qué ha existido la declaratoria desierta? ¿Por qué nadie ha presentado? ¿O por qué todos han presentado con precios referenciales más altos? Analiza. Y ahí entro a lo que señalaba María Eugenia correctamente. El procedimiento debería estar establecido tal como señala la norma. ¿Qué dice la normativa? En forma previa a la publicación, ¿sí? En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria, y es ahí donde los de la unidad de auditoría, obviamente, cierto, tienen razón, no es un motivo de observación porque tenían que haber analizado, ¿no? Entonces, previamente a la publicación, la unidad solicitante, y puede ser en coordinación con la unidad administrativa, van a analizar las causas, ¿sí? ¿Por qué se ha declarado desierta? ¿Por qué nadie se ha presentado? ¿Por qué todos encima del presupuesto? Para que, y ahí entra el segundo punto, para ajustar, si corresponde, especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿sí? Plazos. Puede ser que, yo he pedido un proceso de importación que sé que acá en el mercado no está, tienen que importar, y he pedido en 20 plazos y solamente el pedido de importación, entonces, plazos puedo ajustar, ¿sí? Puedo ajustar las especificaciones técnicas, términos de referencia, ¿sí? Puedo ajustar precios referenciales en medida de que si mi cobertura de presupuesto así lo amerita. Entonces, vean ustedes, las causas para analizar son especificaciones técnicas, términos de referencias, plazos o algunas condiciones que también están referidas, precios referenciales u otros aspectos que así lo ameritan. Entonces, la respuesta, estimado Justo, seguramente ustedes dirán, pucha, este licenciado mucho habla, y a la pregunta, la respuesta, ¿no? Bajo esas circunstancias, la respuesta es, puedes. Es más, debes analizar las causas y si corresponde, ajustar. Cosa que el segundo proceso o la segunda convocatoria tengas el éxito y no vayas a excepción. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Porque a la segunda desierta, fracaso, ahí sí o sí tienes que ir a excepción. Así te dice la causa correspondiente dentro del artículo 65. ¿Está bien, Justo? Ok,
Gracias, licenciado. Licen, una consulta. Sí. En caso de que se adjudique y al momento de formalizar, en efecto, el proponente no presenta la documentación, hace un desistimiento tácito. Sabemos que se debe hacer una carta notariada a la empresa. Nos da una respuesta, considero, y ya no sé, la RPA o la RPC siempre hacen elaborar una resolución de declaratoria desierta. Pero sin embargo, me parece que ya esto ya no corresponde cargar a un 170, sino más bien derivar a un formulario 180, que en este caso, digamos, los usuarios como mi persona no tenemos acceso, sino solo lo tiene el administrador. ¿Es correcto ese flujo? En caso de que fuese un desistimiento expreso, ¿quién tiene que aceptar esa nota de la empresa, indicando los motivos de su desistimiento? ¿La RPA, RPC o la unidad solicitante? Puede existir. El RPC. Porque la nota va dirigidamente a la institución, directamente dirigida al responsable de las contrataciones, que es el RPC. Ya. Gabriela Chino, estaba comentando. Adelante, por favor. Alguien creo que estaba comentando. A ver, lo que yo, según lo que la normativa dice, es lo siguiente, ¿sí? Puede existir algún justificativo que ya sea atribuible a causas de fuerza mayor, fortuito, el proponente que ha sido adjudicado desiste de suscribir el contrato o la orden de compra, en cuyo caso puedes no sancionarlo, te da la opción, pero siempre tiene que estar dirigido, obviamente, a la autoridad correspondiente, en este caso RPC, RPA, ¿sí? Y el flujo que usted señala, María Eugenia, es correcto, porque en caso de que realmente sea un desistimiento no atribuible, no justificado y absolutamente no valedero, tienes que cumplir la normativa en cuanto al registro correspondiente y la sanción, ¿sí? Entonces, repito, a la pregunta-respuesta, ahora sí bien concreto, ¿no? Sí está bien el flujo y obviamente tiene que estar a la autoridad correspondiente del proceso de contratación, RPC, RPA, ¿no? Bien, colegas, les decía, el próximo viernes empezamos 7:30, los 5 minutos va a ser para la retroalimentación. Hoy día creo que, por cierto, nadie se ha ganado puntos. Y inmediatamente vamos a entrar con el otro grupo, ¿sí? Entonces, porque ya hoy día ya hemos trabajado y quiero abarcar la mayor cantidad de formularios y mostrarles este tema de registro RUPE en un proceso por emergencia, ¿no? Y así ya vamos a tratar de cumplir con todo nuestro programa. Que descansen, nos vemos en nuestra última sesión el día viernes. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lisa. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas